Hola, el día de hoy retomaré el tema de agonía para principiantes. El video anterior hablaba sobre las generalidades de la agonía. El día de hoy quiero hablarles sobre los signos y los síntomas que se pueden presentar en el paciente en situación de agonía y las interpretaciones que pueda hacer el cuidador o el familiar que está a cargo del paciente que está agonizando. Procuraré hacer un orden para que sea más comprensible y sea más lógico el porqué el proceso de la agonía. Inicialmente, pues los signos vitales es lo primero que empezamos a notar que se empieza a afectar en el paciente en condición de agonía. La presión arterial empieza a disminuir progresivamente. Un paciente que tiene una presión normal o incluso puede tener presiones elevadas, podrán notar que la presión va a caer, va a caer, va a caer a puntos en los cuales tengan presiones que no sean compatibles con la conciencia, presiones de 80-40, 70-30, en las cuales uno no estaría consciente, pero que para estos pacientes que se han venido preparando para morir es normal encontrar los signos vitales que para nosotros son anormales. Lo otro que empieza a afectarse pues, obviamente es la saturación cuando tomamos el oxígeno en los dedos de los pacientes, que se llama oximetría. Si yo tengo una presión bajita, pues es de esperar que el oxígeno llegue poco a los dedos porque estoy mandando poca sangre. La temperatura también empieza a cambiar. Es esperable que el paciente en agonía que está bajo una situación de un estrés físico, no psíquico, aunque también hay un estrés psíquico, pero hablándolo desde lo físico, hay un gasto energético muy alto y gran parte de la energía la perdemos en calor. Por eso encontramos que los pacientes en agonía pueden aumentar la temperatura, incluso temperaturas que puedan dar en un termómetro como fiebre. Es importante que seamos cuidadosos con la temperatura, porque si hacemos una mala lectura de esta, podemos interpretar una falsa infección e iniciarle antibiótico a un paciente y exponerlo a medicamentos y más molestias cuando lo que está presentando es un aumento de la temperatura propia de su estado de agonía. Dentro de los síntomas que también podemos ver, obviamente, si nos baja la presión, si la oxigenación está bajita en las extremidades y llegando poco oxígeno a las piernas y a las manos, vamos a tener debilidad, vamos a tener fatiga, el paciente va a perder progresivamente el apetito, que es lo que llamamos nosotros la anorexia. Una de las razones por las cuales insisto en no molestar a los pacientes en comida, no le digan a sus enfermos que coman y les insisten cuando están manifestándoles que no tienen hambre, que no desean comer, que no quieren ver la comida, que no la quieren oler, que no la quieren probar. Y es porque las sustancias propias de los procesos de agonía, independiente del origen, hacen que pierdan el apetito y hacen que pierdan la fuerza y se tornen más débiles. Entonces, dentro de los cambios de los diferentes sistemas del cuerpo estamos los cambios de la respiración. El paciente en agonía empieza a tornarse lento en la respiración, donde va haciendo pausas progresivas de segundos que se van alargando, 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 que pueden incluso generar mucha angustia a los familiares porque lo malinterpretan como si fuera ahogo. Las pausas que nosotros llamamos apneas no significan ahogo, significa que el paciente está tan apagado que se le olvida que tiene que respirar y se puede quedar tranquilo ante el hecho de no estar recibiendo el oxígeno necesario. Cuando yo estoy respirando lento, pues obviamente al momento de respirar, pues empiezo a respirar fuerte y de una forma que pareciera fatigada. El paciente respira, para, y eso no significa que se esté ahogando. Adicional a eso empiezan a aumentar las secreciones en la garganta y como más adelante veremos al dejar de tragar, pues obviamente toda la saliva se acomoda en la garganta y al acumularse en la garganta va a generar un ronquido que llamamos el estertor del agónico o el estertor de la muerte, que no significa tampoco que esté ahogado, simplemente que en su condición ha dejado de tragar y obviamente al dejar de tragar, cada vez que pasa el aire por la garganta va a generar un sonido. Ronquido no es signo de ahogo, ronquido es signo de que el paciente está más deteriorado y que ha dejado de tragar, pero no necesariamente denota ahogo. Motivo por el cual si el paciente está con secreciones, no es lo más prudente empezar a aspirarlos, porque lo que hacemos es traumatizarle la garganta y al traumatizar la garganta aumentará la secreción y se van a poner más congestionados. Y lo mismo con lo de la saturación que hablaba al principio, si yo bajo la saturación, lo cual dice que el oxígeno en las manos está bajito, pero que en el centro no necesariamente está bajito, falsamente vamos a percibir que el paciente requiere oxígeno y le vamos a colocar o una cánula de oxígeno en la nariz que pela, que seca, que molesta, o una máscara en toda la cara que les da a ellos una sensación de ahogo y una sensación de malestar.
Entonces no malinterpretemos los signos vitales, por eso yo normalmente invito a las familias que tienen o tensiómetro, o oxímetro, o termómetro, que los guarden, para que así no se angustien y esa angustia no la transmitan al paciente y empiecen a molestarlo con cosas que no va a necesitar. Posteriormente vamos a empezar a presentar cambios a nivel digestivo. El intestino se vuelve más lento, empieza a botar menos moco, pierde la capacidad de absorber los alimentos y al volverse lento, pues si yo pongo al paciente a comer, cuando lo estoy forzando a comer en un intestino que está muy lento, lo que hago es que se va a sentir más lleno, le puede dar náuseas y lo podemos colocar a vomitar. Entonces, si él nos manifiesta a nosotros, hombre, no tengo hambre, creámosle. No se va a morir de hambre. Eso es una falsa creencia que tienen las familias y cuidadores de que el enfermo en agonía se está muriendo de hambre. De hambre se muere quien hambre tiene. El paciente en agonía no presenta hambre. Antes presenta una pérdida progresiva del apetito y una pérdida progresiva de la sed, que es una de las razones por las cuales, si comprendemos esa naturaleza en los 4 animales y los 4 pasos que mencionaba en el video anterior, pues sabremos que la pérdida natural del apetito y de la sed no requiere ni que les coloquemos sondas para alimentación que van a ser bastante molestas y que los exponen a mayores riesgos, ni que les pongamos suero, que además de ser dolorosos, pues nos van a llenar de agua y se nos van a hinchar y se nos van a congestionar. Ya vendrían posteriormente los síntomas urinarios. Si yo bajo la presión, pues obviamente va a llegar poca sangre al riñón, y si llega poquita sangre a los riñones, pues no va a orinar casi. Entonces empiezan a bajar la cantidad de orina en el día y empiezan a disminuir las veces que orinan durante el día. Sumado a que si orino poco, yo no voy a botar el poco líquido que tengo en el cuerpo, entonces concentran. Por eso es que la orina del paciente en situación de agonía es una orina concentrada, amarilla oscura, y que puede ser de un olor fuerte, como si fuese una orina retenida, lo cual no significa que tenga infección urinaria. Y llegar a un momento donde llega tan poquita sangre al riñón que el riñón para de funcionar. Y al parar de funcionar, pues obviamente no va a orinar. No orinar no es signo de que el paciente esté tapado. Hay pacientes que se pueden tapar cuando tienen problemas de la vejiga, de la próstata, o pacientes con problemas de la matriz o enfermedades de la pelvis, pueden taparse y requerir sonda. Pero si no hay este tipo de situaciones y dejaron de orinar, primero preguntémosle al paciente si tiene ganas de hacer pipí. Si dice que no, no le coloquemos una sonda. Es molesta, predispone a infecciones urinarias, es incómoda y vulnera y violenta la intimidad y el pudor del paciente. Entonces primero hay que preguntar. Y lo mismo sucede por el hecho que dejan de dar del cuerpo. Entonces pongámosle al paciente un supositorio o un enema o démosles un laxante. Preguntémosle si tienen ganas de dar del cuerpo. Si manifiestan que no tienen ganas de dar del cuerpo, pues creámosle. Y no les vamos a poner un enema y a ponerlos a correr, a botar simplemente el líquido del enema, puesto que no tienen nada en el intestino. También se vienen a presentar los síntomas neurológicos, que son los que más preocupan a los familiares. El cerebro se vuelve más lento, el pensamiento se vuelve más lento. Pueden empezar a desvariar, a hablar incoherencias, a perder la memoria, a tornarse cada vez más somnolientos. Y los órganos de los sentidos se alteran. Pueden alterarse el olfato, el oído, la vista, el gusto, el tacto. Incluso hay situaciones en las cuales los pacientes en esta alteración sensorial pueden tener visiones en las cuales vean o familiares que ya se murieron, o conocidos que ya están muertos, o personajes que no hacen parte de su historia, no recuerdan o no conocieron, o hacen mención de niños. No sabría decir si es niño o niña, simplemente es en referencia a que hay niños pequeños, en la mayoría de los casos vestidos de blanco, que están ubicados en las partes altas de la habitación. Decir si son alucinaciones o no, como algunos se atreven a decir, no sabría. Creo que tengo que esperar que me llegue mi agonía, y en mi momento de agonía, si me expongo a eso, pues saber lo que es y poder cuestionarlo. Tampoco voy a decir y voy a subestimar el razonamiento del paciente donde me dice que lo que está viendo es real. Entonces yo no voy a subestimarlo. Lo que hago es, si el paciente me está expresando que está viendo a sus familiares, a su papá, a su mamá, a sus abuelitos, a sus hermanos o a sus hijos fallecidos, y eso les da tranquilidad, pues decir que si lo están viendo, pues para ellos es real, así yo no los pueda ver. Y que si están tranquilos, pues simplemente esperar a ver qué va pasando. Y en el caso de los niños,
no sabría explicar por qué muchos ven niños. Algunos lo relacionarán desde lo espiritual, desde lo metafísico, en lo cual no voy a entrar a discutir, porque eso depende de la creencia de cada quien. Para finalmente irse tornando cada vez más dormilones hasta que estén dormidos gran parte del día y al final todo el día. Cuando los pacientes empiezan a tornar tan dormilones, los familiares y acompañantes empiezan a preguntar: ¿pero por qué no despierta? ¿Qué hacemos para despertarlos? Hay que despertarlos para darles de comer, hay que despertarlos para darles de beber. Si yo tuviera hambre o tuviera sed, me despertaría para comer y para beber. Cuando yo paso una noche de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, dormido, la noche se hace cortica. Pero cuando yo paso una noche de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, despertándome frecuentemente, la noche se hace muy larga. Y si a eso le sumo que estoy postrado en una cama, con una gran debilidad, con una gran fatiga, con una pesadez, imagínense lo larga que se le hace la noche y el día a un paciente en situación de agonía. Por ende, el sueño es tranquilizador y generador de paz en el paciente. Dejémoslos dormir, no es nuestra necesidad de que nos conversen, de que nos miren, de que interactúen con nosotros. Es su necesidad, el que está muriendo. Y si no requiere despertar es porque no lo requiere, entonces no los molestemos. También vamos a ver cambios en la piel. Se tornan sudorosos, algunos sudan frío, algunos sudan calientes. Las palmas de las manos y las plantas de los pies se pueden ver coloradas a momentos, pálidas o moradas. Si están pálidas o moradas, miremos la respiración. Si la respiración está lenta, creamos que no está ahogado. Si la respiración está acelerada, pues obviamente pensamos que está ahogado y vamos a controlar esa parte respiratoria. Y algo que es un precursor de gran sufrimiento, y no para el paciente, para los familiares, es el propio sufrimiento del otro, la interpretación que tengo yo del otro en su condición de postración, de deterioro y de dependencia, donde pienso que está sufriendo no porque estoy viendo al que está acostado en este momento, porque estoy viendo al que antes estaba parado, activo, llevando una vida prácticamente normal y que se está viendo acostado en la cama. El que está en agonía no ve el de antes y el de antes no puede verse en agonía. Tiene que ver el de hoy, y si el de hoy está inconsciente no se puede entender, no se puede cuestionar, no se puede juzgar, no se puede mirar, por ende no sufre. Para yo sufrir requiero conciencia. Cuando ellos pierden la conciencia dejan de sufrir, y si dejan de sufrir están tranquilos, porque la agonía bien manejada normalmente es un proceso con un montón de síntomas, como les acabé de mostrar, y de signos, pero que son normales en el deterioro natural del cuerpo para poder morir. Por ende, si entendemos esto como algo que hace parte de nuestra naturaleza y nuestra muerte, entenderemos que nuestra función, no solo como médicos, sino también como aquellos que acompañan, es estar ahí, en silencio, en calma, con paciencia, con prudencia y con tolerancia. Respetemos la agonía del otro, pero también cuidemos al otro en su agonía, protejámoslo de lo que está pasando a su alrededor y que no sean aquellos impertinentes que vienen a hacer cosas por su necesidad de mantenerlos los que generen malestar en el paciente en agonía. Finalmente, para aquellos que les parece este video formativo e instructivo en el proceso de agonía, pues los invito a que vean el video anterior, que es Agonía para principiantes, la primera parte, o los otros dos videos que son Hablemos de la muerte y Un café con la muerte. Si les gustó este video, por favor denle me gusta y compártanlo para que todos, que en algún momento vamos a acompañar a quien está agonizando y en algún momento muchos vamos a agonizar, entiendan que la agonía es un proceso muy normal y que es un proceso que se puede intentar llevar con calma y tranquilidad. Muchas gracias.